pues el fusión es tuyo. Y si no va... Permiso de grabar. Pues, ¿qué tal, queridos amigos? En esta ocasión, haciendo un gran esfuerzo físico debido a la situación nada favorable en la que me encuentro, pero son más fuertes las ganas de comunicarles esto que los dolores físicos que pueda sufrir. Y pues además, pues los puse ya en el altar de Cristo. Ahí Él sabrá para qué les sirven. Si no, no tendría sentido el esfuerzo. Bueno, pues en alguna ocasión a ustedes les leí el manifiesto con el contenido de lo que somos, de lo que queremos, de nuestra visión, de nuestra misión y otros puntos importantes. Y pues sentí una buena acogida, cosa que agradezco muchísimo. Y ahora ante ustedes quiero platicar y recibir retroalimentación. Tal vez no tenga mucho gas para platicar hora y media, pero sí cuando menos una. Y además haciendo tal vez una pausa para escuchar sus preguntas, sus críticas, sus propuestas, sus ideas, porque obviamente 18 personas piensan mucho mejor que una sola, ¿no? Entonces, lo que quiero comunicarles es en estos momentos lo que son nuestros objetivos principales. Voy a hablar de 10 objetivos principales que en aquella ocasión no transmití. El primero es convocar a la participación ciudadana en los asuntos públicos del país. Esto nace del conocimiento que nos da una compañera del equipo, puedo decir su nombre, Gisbeleni Gallardo. Es una chica conversa que estuvo en el mundo de Morena algunos años, que conoció a fondo, pues, digamos, los entretelones del poder, porque fue muy, muy, muy cercana a Marcelo Ebrard. Y ahora ella en su conversión, pues está en el lado contrario. Está con nosotros, está en Viva Cristo Rey, totalmente arrepentida, pero muy feliz porque esos años de contacto con el maligno, así lo dice ella, le sirvieron para saber cómo operan. Y de ella salió este dato. El peje, el Pejelopochtli o Gran Tlatoani, al que yo le llamo Malo, M-A-L-O, no ganó por la cantidad de votos que sumó él. La realidad es que ganó por la cantidad de votos de los que no votaron. Fíjese muy bien este dato. Son más los que no votaron, estamos hablando de alrededor de 35 a 40 millones, que si hubieran votado, hubieran evitado la tragedia. La múltiple tragedia en multitud de frentes que hoy estamos sufriendo. En seguridad, en finanzas nacionales, en desastres naturales, en educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro propósito es que en estos meses, antes de las elecciones, logremos llegar a la mayor cantidad posible de personas para decirles, hey, vota, vota, sal a votar. Pero para esto hay que orientar el voto público. ¿Hacia dónde lo vamos a orientar? Bueno, pues hacia candidatos pro vida. Si es candidato pro vida, lo vamos a evidenciar cada vez más en nuestras redes crecientes. Puedo decirles que el movimiento empezó ayer en las redes y es una explosión. Se está viralizando. Y desde luego esperamos que estos 18 participantes que están aquí no solo nos apoyen, sino que se inscriban en la página web. La voy a dictar. Es muy sencilla. La página web es www.vivacristorrey.mx www.vivacristorrey, todo junto, minúsculas, @mx.
Así de sencillo. Entran y hasta abajo está un espacio para que escriban su nombre, su localidad, su domicilio, algunos datos se les piden y automáticamente quedan inscritos como adherentes al movimiento. Más adelante explicaremos con mucho detalle, aunque ahorita lo anticipo un poco. Va a haber varios niveles de participación o varios círculos de participación. Por ejemplo, el primer círculo, pues somos los socios fundadores, que somos 7. Don Elías Villegas, el padre el padre Antonio, Jaime Duarte, Brenda del Río, Gisbeleni Gallardo, Mario Gallardo y su servidor. Somos el círculo fundador. Está cerrado, obviamente, a los fundadores, pero nosotros queremos crear otros círculos concéntricos muchísimo más grandes, tanto en número como en calidad, que nos permitan influir poderosamente en lo que son nuestros objetivos. El segundo círculo hemos decidido llamarlo algo así como mecenas, inversores, personas que ayudan con sus recursos. El nombre más adecuado tal vez sea mecenas, pero habrá que buscar algunos sinónimos para que la gente entienda mejor de qué se trata de apoyar con recursos económicos, materiales, informáticos, personales, porque pues el gasto es tremendo, ¿sí? El gasto mensual es verdaderamente brutal. Y estamos buscando la manera, obviamente, de que haya personas que decidan ayudarnos. El círculo número 3, en inglés, se llama preachers. En español es predicadores. Sí, y vamos a usar las dos palabras porque se entiende mejor en ambos idiomas, inglés y español, que es un preacher o un predicador. Es una persona que emite mensajes, que da conferencias, que tiene a su cargo grupos grandes o pequeños, que hace propaganda a nuestros fines, a nuestros objetivos. Por ejemplo, transmite al público el conocimiento de las encíclicas papales que tienen que ver con nuestro movimiento político. Hay muchas encíclicas papales que invitan al voto ciudadano y que incluso señalan un par de cosas, que no votar puede llegar a ser un pecado grave y que votar, esto lo dijo muy claramente el Papa Ratzinger, que votar por un candidato que apoya el aborto produce excomunión ipso facto. Y muchísima gente no sabe qué es ipso facto, ni qué es excomunión, ni sabe que si son simpatizantes, votantes o adherentes de un partido como Morena, que propicia la cultura de la muerte, pues quedan fuera de la iglesia, sin necesidad de una ceremonia. Por eso queremos orientar el voto católico. El voto católico en México está profundamente carente de voces que lo guíen. Y nosotros estamos asumiendo como laicos comprometidos con la iglesia ese papel, porque como dice Cristo, cuando los fariseos le reclaman, oye, calla a esa gente que te aclama, y él contesta, pues si no gritaran, gritarían las piedras del campo. Entonces nosotros queremos ser esas piedras del campo que con una vocinglería aturdidora, que con un clamor constante esté incidiendo en los asuntos públicos del país y esté orientando el voto católico. Calculamos que la inmensa mayoría de los sedicentes católicos realmente practican su fe, cuando mucho un 5% de la masa total de los que el INEGI reconoce como católicos. Pero aún así decidimos utilizar el dicho de una canción española bellísima que dice, no vale
No vale apagar la llama si en las cenizas queda encendida brasa. No vale apagar la llama si en las cenizas queda encendida brasa. Creemos que en el 85% de los mexicanos hay un ADN católico, al menos por tradición familiar, al menos porque fueron bautizados, o al menos porque de vez en cuando acuden a un bautismo, a una misa, a una primera comunión, a una boda católica, y hasta ahí. Bueno, pues a esos que carecen de formación hay que atraerlos. Hay que atraerlos con el doble anzuelo de Cristo Rey y de la Virgen de Guadalupe, porque estoy seguro, estamos seguros en Viva Cristo Rey, que la Virgen de Guadalupe tiene muchísimo más ensanchamiento, muchísimo más penetración social que Cristo. El mexicano tal vez no es, por supuesto, no es cristocéntrico. Si fuera cristocéntrico, jamás votaría por un partido que apeste a izquierda. No sabe ni siquiera qué es el cristocentrismo, pero sí sabe de la Virgen de Guadalupe. Y sí sabemos que en estos momentos hay millones de personas enojadas porque los responsables de la Basílica de Guadalupe ya avisaron que del 10 al 13 va a estar cerrada. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Puede haber hasta una amenaza de revolución, no sé, pero hay mucha gente indignada por esa decisión de Claudia Sheinbaum. En fin, esos son los dos primeros objetivos: convocar a la participación ciudadana en los asuntos públicos del país y orientar el voto del sedicente católico, aunque no sea practicante. Formarlo, ilustrarlo, sacudirle la conciencia. Este día, no este día, desde ayer, en mi WhatsApp, he tenido una verdadera avalancha de mensajes. De hecho, ahorita tuve que bloquear WhatsApp porque está siempre clan, 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 cuando menos a uno cada 30 segundos. Desde ayer que se lanzó el movimiento hasta hoy, la velocidad de los WhatsApp que me llegan es superior a la velocidad a la que yo los puedo contestar. Y de hecho, hoy le pedí a mi asistente que se viniera todo el día a mi computadora y aquí estuvo sentadita porque yo de plano no podía darme abasto. Y puedo decirles que el 99.9% de los mensajes son maravillosamente alentadores. Incluso un fenómeno que me sacudió es el de 3 personas de sexo masculino mayores de 50 años que escribieron: no soy católico, no creo en Dios, pero estamos con ustedes. Estoy con ustedes. O sea, personas de buena fe, de buena voluntad. Estamos entonces logrando incluso sacudir conciencias de personas que no creen en Dios, que se manifiestan como ateos, pero que pueden captar por su sentido común y porque no están tan maleados como los amlovers, que pueden captar a simple vista el brutal desastre que este mal gobierno está causando. Así que en nuestras filas están bienvenidos los que no creen en Dios, pero que empujan la carreta en la misma dirección. Ya tendremos tiempo de irlos sensibilizando a algo tan obvio, tan demostrable, pero tan desconocido como que Dios sí existe. En el número 3, nuestro argumento o nuestro objetivo número 3 es obligar a las fuerzas públicas a servir al pueblo de Dios. ¿Esto qué significa? Que vamos a estar denunciando constantemente a diestra y siniestra, invadiendo las redes, porque estamos seguros de que vamos a llegar a ser millones, millones. No va a ser fácil ni rápido llegar a millones, pero tenemos un dato duro a nuestro favor, y es el hecho de que Gilberto Lozano el sábado sepultó a Frena. De hecho, hoy he recibido 4 mensajes de líderes de Frena que me han dicho: Gilberto me traicionó, Gilberto me decepcionó, Gilberto vendió el movimiento Frena al gobierno, Gilberto hizo pacto con el gobierno para matar Frena. ¿Y esto de dónde viene? Pues del hecho de que Gilberto dijo el sábado
con el megáfono en la mano y gritando a voz en cuello que el siguiente objetivo de Frena era no pagar impuestos. Pero no explicó a la multitud que estaba ahí oyéndolo, no les explicó que desde hace 3 meses el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, tiene facultades. Por supuesto, él se las arrogó y el presidente se las dio. Facultades para bloquear cualquier cuenta de cualquier ciudadano que se atrase en sus impuestos. Eso nadie lo ha explicado y nosotros lo vamos a explicar. Porque no se vale lanzar al pueblo a una meta inalcanzable, tan inalcanzable como era que el malo se fuera. Yo lo dije desde marzo, no se va a ir, aunque haya 1 millón de personas ahí todos los días. Fue mi tesis principal durante todos estos meses. Entonces, el denunciar actos como este, cuidado, si tú no pagas impuestos, te van a bloquear tu cuenta. Sin, ojo con esto, sin una orden de un juez. Eso es lo más terrible, que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene ya el poder material de bloquear cuentas de ciudadanos por el solo hecho de que tengan 1 o 2 meses de atraso en el pago de sus impuestos. Por esa razón, el objetivo que propuso Gilberto el sábado es absolutamente imposible. Estamos hablando de personas que tengan en su cuenta 1,000 pesos que millones de pesos. Es igual. Todos estamos expuestos, si no cumplimos con el fisco, a que la Unidad de Inteligencia Financiera, sin un procedimiento legal, nos bloquee nuestras cuentas personales o empresariales. Ese es un dato duro que es muy importante que todos sepan. Pero la denuncia que nosotros constantemente vamos a estar haciendo, porque la mayor parte de los editorialistas pues están comprados. La mayor parte de los periodistas de cualquier diario, Excelsior, Reforma, Informador, el que gusten, es raro el editorialista, el escritor, que realmente es congruente y se atreve a manifestarse partidario de lo que son los principios no negociables. ¿Cuáles son esos principios no negociables que nosotros vamos a estar defendiendo a diestra y siniestra? Primero, la sacralidad de la vida desde la concepción hasta la muerte. Segundo, la sacralidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Tercero, el derecho a la libertad de creencia o libertad religiosa, cosa que la Constitución viola, muerta de la risa, al obligar a todo México desde hace 90 años a que la educación sea laica, es decir, contra Dios, al menos sin Dios. Pero si ustedes estudian los libros de texto como los he estudiado yo, verán que es una imposición contra un derecho inalienable. Les pongo un ejemplo real. En la mayor parte de los países europeos, ¿qué creen que pasa? La educación, por ejemplo, en Austria tiene mayoría de habitantes católicos y en Austria sí practican. Los católicos son muchísimo más adeptos a la iglesia que en México. Y ellos tienen, por concesión del Estado, escuelas gratuitas estatales en donde se enseña su religión. Lo mismo acontece en Alemania, que es al revés. Alemania es 80% de protestantes y 20 o 15% de católicos y un 5% de ateos o agnósticos. Bueno, pues los protestantes de Alemania tienen sus escuelas públicas, gratuitas, pagadas por el Estado. Y en esas escuelas los niños alemanes aprenden la religión de sus padres. Esto es libertad religiosa. Por supuesto que hay muchísimo más países así, como Hungría, Polonia.
pero México dista 90 años de una conquista tan extraordinaria, porque aquí se nos impuso prácticamente el ateísmo. Y cuando a mí me preguntan, muchas personas en foros personales donde estoy físicamente, bueno, estaba, desde marzo no estoy, pero antes me preguntan, oye Juan, ¿y de dónde salieron los 3 millones de narcotraficantes que hay en México? ¿Cómo te explicas? Si México es un país católico, ¿cómo te explicas que 3 millones de personas se dedican a la siembra, la recolección, la fabricación, el traslado y el pase fronterizo de mil y un formas de todas las drogas de alto impacto? Cocaína, morfina, heroína, metanfetaminas, drogas de diseño, y que todos estén dispuestos a matarse entre sí. Ya llevamos más de 60,000 muertos en lo que va del año. Es un ritmo de 100 y pico de muertos diarios. ¿De dónde sale ese fenómeno? Y mi contestación en estos momentos corta, a reserva de que ustedes me pidan ampliación. La contestación es, ¿quiénes son esos muchachos? ¿Quiénes son esos niños? Los que crecieron en un hogar distorsionado por la violencia, en un hogar en donde había un aparente matrimonio, y los niños aprendieron en la escuela atea que no hay Dios, que solo existe la materia, que solo existe lo que se puede ver, medir, contar y pesar. Y por lo tanto, eso se llama positivismo materialista, que es el ADN de la escuela pública en México. Por esa razón, muchos adultos no creen en Dios o no son religiosos, porque fueron educados en el laicismo y solo pueden creer en lo que pueden contar, medir, pesar, vender y comprar. Eso es lo que llamamos en filosofía positivismo materialista, que por su ADN es opositor a toda creencia en Dios. Y esos niños así crecieron. Les voy a poner el ejemplo de una historia de la que yo fui participante. Cuando Fox, allá por los años 90, antes de ser candidato a la presidencia, era gobernador de Guanajuato, pues tenía un ministro de Educación que era hijo de un maestro mío, don Carlos Alvear Acevedo, maestro de historia, a quien mi padre le publicó multitud de libros de historia. Este muchacho me llamó para que yo hiciera un estudio, junto con otros psicólogos, acerca de cuál era el personaje más admirado, más conocido y más envidiado por los chamacos de cuarto a sexto de primaria de las escuelas públicas en el estado de Guanajuato. Conste que estamos hablando de hace 30 y tantos años. Ya estamos hablando de los 90. Bueno, 27, 28 años, más de 20 años. Hice mal la primera suma. ¿Y quién creen que ganó? Pues el ganador nada menos que fue el Señor de los cielos. Pero no Jesucristo, no Dios Padre, no el Espíritu Santo, sino Amado Carrillo Fuentes. Amado Carrillo Fuentes, en esa década, era el personaje más emulado, más admirado, más deseado por parte de la niñez mexicana de Guanajuato. Estamos hablando de más de 100,000 chamaquitos. No recuerdo la cifra exacta, para no exagerar, pero imagínense, 100,000 niños que adoran a un narcotraficante porque tiene mujeres, porque tiene aviones, porque es el Señor de los cielos, porque vuela todo lo que se le pega la gana y porque no lo han pescado. Es tan hábil que la policía no puede pescarlo. Esos fueron los resultados del trabajo que nos pidió el hijo de don Carlos Alvear Acevedo. Bueno, pues eso nos obliga a obligar a las fuerzas públicas a servir al pueblo de Dios, aunque la mayoría de los servidores públicos sean ateos. Cuarto, el cuarto objetivo es
Defender y propagar en todos los ámbitos la dignidad de la persona humana, desde el vientre, en la sacralidad del matrimonio, la familia y el rescate de los niños y los jóvenes. Ya había dicho que estos son los principios no negociables, pero quiero ahora ligarlos a ¿por qué son no negociables? Bueno, porque atentan, si no se consideran así, si no se considera la sacralidad del matrimonio, la sacralidad de la vida y la libertad de creencia, así como la libertad de asociación, la libertad de tránsito, la libertad de y para de muchísimas cosas que todavía podemos hacer y que ya casi nadie puede hacer en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en Argentina y en otros muchos países donde ya cayó el Foro de Sao Paulo o ya cayó el comunismo y ese Foro de Sao Paulo viene para acá a toda velocidad, a una velocidad aceleratriz. Tiene que salir al frente un grupo, un centenar, un millar, un millón, muchos millones de mexicanos que le digamos al gobierno: tú no nos representas porque nos atacas en nuestros derechos no negociables, en nuestros derechos fundamentales, en aquello que nos da dignidad de seres humanos, lo que nos hace ser personas. Tú lo estás destruyendo con toda transparencia, porque ni siquiera lo ocultas, con todo cinismo, con toda maldad, premeditación, alevosía y ventaja. Y por esa razón, Morena y todos los dirigentes de Morena y el presidente y los diputados y los senadores de Morena no nos representan, porque México no es como es Morena, que es una secta que adora la cultura de la muerte y que a ciencia y paciencia y con la pasividad tremenda de docenas de millones de compatriotas lo están instalando. El Foro de Sao Paulo. Y van a modificar la Constitución. Algunos dicen que el 1 de diciembre. No, modificar la Constitución lleva más tiempo, pero lo van a hacer. Es un propósito que conocemos, que es uno de sus más luciferinos objetivos. Siguiente, quinto, demandar a la autoridad criterios asertivos, eficaces y eficientes en los temas de inseguridad. Nada de abrazos. Eso es ridículo, es patético. Es propio de un sainete. Es un chistorete malévolo. Eso de vamos a regañarlos y vamos a pedirles a sus mamacitas que les digan que se porten bien. Vamos a visitar a sus abuelitas para exhortarlas a que les den un manazo a los narcos y les digan que ya se porten bien. Bueno, esto yo creo que ni Walt Disney se le ocurrió, ni a Alfred Hitchcock en sus peores películas de terror se le ocurrió algo tan terrorífico como esto. Tampoco se le ocurrió a Charles Chaplin hacer un chiste tan buenísimo como este de abrazos y no balazos. Tenemos que exigirle al gobierno que sea eficiente y eficaz en el combate al narco, porque el narco es el gobierno y el gobierno es el narco. O sea, ya no hay gobernantes por un lado y narcotraficantes por otro. El dato me lo dio hace unos años una persona a la que voy a citar de irreprochable ética, de irreprochable e indiscutible conocimiento. El señor don Alberto Cárdenas Jiménez, que fue mi alumno allí sentadito en el aula cuando él fue gobernador del estado de Jalisco. Y después pasó a ser el titular de Zagarpa con Vicente Fox. Y en una ocasión me mandó llamar con un solo propósito: decirme: Juan, sé que estás escribiendo una serie novelística sobre el narcotráfico mundial y sé que necesitas muchos datos sobre México. Pues sí, don Alberto, ¿qué datos me va a dar? Y me enseñó un mapa. ¿Cuánto creen que está en poder del territorio? ¿Cuánto creen que el narco posee
como tierra propia. Y estamos hablando del 2005. Imagínense hoy. En aquella ocasión la cifra era del 65%, más de la mitad del territorio, en donde los alcaldes, los policías, los gobernadores tienen que hacer lo que los narcos le digan, o la pagan con su familia, o la pagan con un secuestro, o la pagan de la peor manera posible, pero si se portan bien, los narcos los vuelven millonarios en poco tiempo, cuando menos en el tiempo de su mandato. Y ellos son los encargados de poner a los candidatos que siguen. Los recomiendan, los empujan y obligan a cualquier partido político a colocar en la alcaldía, en la gubernatura, en la policía, en cualquier lugar donde ellos quieran, al sucesor que va a garantizar la impunidad. Don Alberto terminó su cita conmigo diciéndome: México no se llama México. México se llama Impunilandia. Y por esa razón, nosotros tenemos que alzar la voz, cueste lo que cueste. Y queremos sumar tantas voces y queremos que por favor nos ayuden a lograrlo, porque si no logramos sumar millones de voces, unos cuantos vamos a ser aplastados en unos cuantos segundos. Por esa razón, la suma de voluntades, no importa de dónde vengan, si son gente de buena fe, si van a respetar y a luchar y empujar la carreta en la misma dirección que nosotros, respetando los principios no negociables, son bienvenidos. Vengan de donde vengan, porque son personas de buena voluntad. Así que tendremos que demandar a la autoridad criterios asertivos, eficaces y eficientes en la lucha contra la inseguridad. El sexto, coordinar acciones de caridad cristiana u obras de misericordia. Muchos nos dicen, ¿y qué hago? Pues mira, vete al lugar más pobre de tu colonia, vete a una de esas favelas que tienen techos de cartón o de lámina, y ¿por qué no les llevas una despensa? ¿Por qué no analizas qué enfermedades tienen? ¿Por qué no piensas en la posibilidad de salvar una o varias vidas? Eso, el punto número 6, es vital. Vean cómo llevamos 6 acciones y aquí no se contempla salir a las calles a decir vete López, porque ya está probado lo que era mi tesis. Eso no sirve para nada. Tenemos que hacer acciones reales, sumando millones de voluntades para que millones de personas se coordinen entre sí para realizar obras de caridad cristiana y de misericordia, sobre todo hacia los más desposeídos. El número 7 es desarrollar programas y contenidos de formación católica integral. Sí, yo los voy a invitar esta semana, no sé qué día, pero los voy a invitar a más tardar el miércoles a tomar conmigo uno u otro curso o los dos. Voy a lanzar, aunque todavía no esté del todo bien físicamente, pero debo hacerlo. Repito, la figura de Beckenbauer jugando tiempo extra con un brazo en cabestrillo, pues así estoy yo, mi brazo en cabestrillo para disminuir el dolor y poder hablar. Porque si no lo tengo así, cada palabra que digo es una tortura, pero de esta manera puedo hablar. Entonces, voy a desarrollar programas y contenidos de formación católica integral. Ya tengo 2 desarrollados. El primero se llama La verdadera historia de México, subtítulo La que nunca te han contado. Es un curso largo con 14 temas. Las personas que lo tomen tendrán derecho a tener el libro respectivo que se haya explicado en el taller. Yo daré los detalles el miércoles, sí, el miércoles, con la idea de arrancar el viernes. Estén alerta, por favor.
Y el otro curso se llama Reevangelizando al mundo neopagano. No es un curso enfocado como lo hemos venido haciendo, en donde la psicología tiene preponderancia, el carácter, el temperamento, la integración de equipos, los estilos de autoridad y todo lo que hemos estado viendo. Este curso tiene un nivel muy superior. Es que aprendan a pensar como creyentes, pero creyentes ilustrados. No se trata de que crean. En este curso, el poder de este curso es que no se orienta a que las personas crean en algo o en alguien. Se orienta a que las personas conozcan. Porque el conocimiento nos hace libres. La verdad nos hace libres. Muchas personas creen en Cristo, pero no saben quién es Cristo. No saben por qué no mintió. No saben en qué se fundamenta su fe cristiana, si es que la tienen. No saben qué es realmente la misa. No saben realmente qué es la filosofía. No saben realmente qué es la teología. Y multitud de cosas más que los llevan entonces a ser indiferentes en el voto político o mal ilustrados o orientados a dónde va Vicente, a dónde va la gente. Y a la mera hora votan por quien está en los ratings más populares, en los periódicos, en las revistas, en la televisión, y votan sin criterio, sin conocimiento de causa. Por esa razón tenemos que reevangelizar a un mundo que ya no es cristiano, es neopagano. Y esta acción es muchísimo más difícil que la acción de los misioneros que trajo Hernán Cortés, que los cedió Isabel la Católica y que la historia los llama los 12. Esos 12 fundaron conventos, ciudades, como Zacatecas, Guanajuato, Durango y otras muchas ciudades de México que hoy son capitales, fueron fundadas por los 12 y además evangelizaron a millones de indígenas que al conocer que los misioneros habían aprendido su lengua y los habían enseñado a sembrar la tierra y a obtener los frutos de la tierra, estaban tan agradecidos que creyeron en el poder de la palabra de aquellos 12, que después vinieron muchísimos más, por supuesto, a lo largo de 3 siglos. Esa historia nadie la conoce. ¿Cómo se forjó México? Y como nadie conoce la historia de cómo se forjó México, el resultado es tan patético que México se reduce al chile verde, a la tortilla con frijoles, al pulque, a los mariachis, a los bailongos de Oaxaca y a todas las manifestaciones culturales que tienen su valor, claro, pero que no definen lo que es México. Por esa razón, vamos a lanzar el curso de la otra historia, la que nunca te contaron, para que cada mexicano que tome este curso no solo lo aprenda, sino lo difunda, lo comparta y les diga a otros: hey, los héroes que te han enseñado, Juárez, Carranza, Obregón, Zapata, Madero y cientos más, no son héroes, son asesinos, son antihéroes. Esta es la verdad y aquí está la demostración. En un libro de letra grande y de lectura fácil, muy documentado para que México abra los ojos y pueda aprender quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro ADN y podamos rescatar al mexicano chairo, al mexicano incluso profesional y fifí que no sabe que no sabe. Un ejemplo patético. Gilberto Lozano en el meeting del sábado, ¿a quién creen que citó en sus gritos? A Zapata, a Villa y a Carranza. O sea, ¿cómo es posible? A mí se me reventó el hígado cuando vi el video. Porque cita como ejemplos a seguir a 3 asesinos seriales.
Villa embarazó a más de 900 mujeres solo en la Laguna Torreón y asesinó a otras tantas por diversión delante de la soldadesca. ¿No lo sabe Gilberto? Pues no lo sabe nadie, o casi nadie. Zapata tenía la diversión de vaciar la cuenca de los ojos de las chicas que caían en su poder después de volar un tren de pasajeros. Y después de violarlas y de torturarlas durante días enteros, les vaciaba la cuenca de los ojos, les ponía pólvora, una mecha y las hacía volar. Esa era la diversión principal de los oficiales de Zapata y de Zapata mismo, y de la soldadesca que dizque era el Ejército de Liberación del Sur. Mangos, mis polainas, falso. No es posible que sigamos exaltando asesinos solo porque fueron revolucionarios. Entonces, por esa razón, a pesar de mi limitado estado físico, me siento obligado ya a empezar a abrir los ojos, primero a docenas de personas, y luego que estas docenas me ayuden con centenares, y después a miles, y por qué no a millones. Para eso escribí esos 14 libros de historia, para difundir la verdadera historia y que el mexicano despierte. Tenemos la obligación de despertarlo. Nosotros, los que tenemos un nivel de educación superior y que tenemos intereses y valores y virtudes, por supuesto, que realmente nos hacen mejores personas que al promedio de los habitantes de este país. El objetivo número 8, restaurar la identidad católica del pueblo mexicano. El pueblo mexicano, como lo decía hace rato, tiene un ADN católico, pues por multitud de signos visibles externos. Incluso porque cuando el INEGI les pregunta ¿y de qué religión eres?, contestan, católico. Y aunque no sea un católico con formación, y aunque no sea un católico practicante, de todas formas, nuestra historia, en nuestros héroes, en nuestras fechas más significativas, está el ADN cristiano. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos hemos propuesto hacer los líderes de Viva Cristo Rey? Restaurar la identidad católica del pueblo de México. Estamos pensando de aquí a 20 años. Posiblemente por mi edad a mí no me toque ver avances significativos, porque ya cumplí 77. Pero sé que lo que sé es una semilla extremadamente fértil y poderosa, que sembrada en tierra fértil puede florecer y puede dar frutos, no inmediatos, pero sí de aquí a los próximos 15 o 20 años. El número 9, nuestro objetivo número 9, es convocar a jornadas de oración, de ayuno, de penitencia y de rezo del Santo Rosario. ¿Por qué? Pues porque la oración, el ayuno, la penitencia y el rezo del Santo Rosario son dos de las armas más poderosas. Incluso yo las he mencionado ya, tal vez en algún momento en este curso. Cuando alguien me preguntó, ¿y qué podemos hacer? Y dije 5 cosas: oración, penitencia, sacramentos, formación y acción. Recuerdo que lo dije. Entonces, lo repito. De esta manera vamos a estar convocando a todas las personas de buena voluntad a jornadas de oración, de ayuno, de penitencia y de rezo del Santo Rosario. Y por supuesto que también vamos a hacer mención de las otras herramientas, que son la confesión, los sacramentos en general, la formación en nuestros cursos y desde luego la acción. ¿Y qué es la acción? Pues la acción no consiste en salir a la calle a hacer ruido o manifestarse. La acción es, como lo dije, orientar el voto, participar en la política, defender y propagar la dignidad de la persona, demandar a la autoridad criterios asertivos en temas de seguridad,
coordinar acciones de caridad cristiana u obras de misericordia, desarrollar programas y contenidos de formación católica, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro trabajo no está en la calle, está en la mente y en el corazón de millones de personas que queremos sumar, aunque nos tardemos décadas. Estamos conscientes que esos objetivos son extremadamente difíciles. Pero si no fueran difíciles, no tendrían valor. Por esa razón, los 7 fundadores de Viva Cristo Rey, después de mucha deliberación, después de un encierro de 3 días en el cubilete, que casi me cuesta la vida porque me estaba muriendo de hipotermia, pero valió la pena. Pudimos finalmente ponernos de acuerdo en estos 10 objetivos. El 10º es evangelizar todos los ambientes de la vida nacional. Que Cristo esté presente en el deporte, en el cine, en el teatro, en las pachangas, desde luego en las posadas, que en las posadas sea el personaje principal. Y para esto vamos a emprender acciones inmediatas para este diciembre, para que ya en este diciembre, cuando menos a las personas, que serán pocas tal vez, pero ya son 4,000 las que se han inscrito en nuestra página. 4,000 de ayer a hoy. Esperamos que a este ritmo, en pocos días, rebasemos el 1,000,000. Y que muchos de los que hoy me han escrito, muchísimos ciudadanos decepcionados profundamente de Frena, que se sienten engañados, que se sienten abandonados, como los que están en el Zócalo, recurran a Viva Cristo Rey, porque de modo descarado, cínico, asertivo y abierto, nos declaramos cristocéntricos, nos declaramos cristianos, nos declaramos católicos, cosa que Gilberto Lozano jamás tuvo el valor de hacer. Nosotros tenemos el valor y la determinación de hacerlo y sostenerlo, aunque nos cueste la vida. Porque finalmente, si hay mártires, recuerden que los mártires son sangre del bautismo de nuevos cristianos. Así que no nos espanta lo que tengamos que enfrentar. De ayer a hoy ya hemos tenido que enfrentar ataques muy severos, incluso de católicos o sedicentes católicos, que dicen que nosotros no somos los católicos, que se declaran que los sedevacantistas son los verdaderos católicos y nosotros somos masones porque le creemos a Bergoglio. Así nos lo escriben. Entonces la batalla está comenzando y se va a poner esto de a peso. Además va a estar muy divertida y estoy seguro que en el fragor de la batalla voy a recuperar mi salud, porque es como un toro al que ponen banderillas. Así me siento y así nos sentimos los 7 fundadores. Bueno, pues esta fue mi exposición. Por fortuna me siento mejor que cuando comencé. Así que abrimos los micrófonos y comenzamos las preguntas si les parece bien. Adelante. Soy todo oído. Vicente es el primero, bueno, es el único que ha levantado la mano. ¿Quién? Vicente. Bueno, es algo rápido, Juan Bosco. No necesita ser rápido. Tengo una visión personal. Voy a hablar en lo personal. Claro. Algunos tal vez estén en yo estuve en la marcha del sábado, he estado en todas, estuve en las primeras tomas del Zócalo con otras personas y me empecé a dar cuenta de varias cosas bien hechas por el ánimo que yo tenía de un cambio y de quitar a López. Y poco a poco se empieza uno a enterar de muchas cosas que no van bien. Pues yo digo que esta marcha del sábado fue muy, muy buena, muy positiva en este punto. En el punto que la gente que salió, la gente que conocí a través de todo este tiempo, yo no me hubiera imaginado conocerla. Y si ahora nosotros pensamos que en este movimiento social católico, Cristo Rey, podíamos integrar gente,
Pues gracias a este sábado conocí todavía más gente y otros grupos de personas que al darse cuenta que por la línea de Gilberto no van a llegar a nada, se van a decepcionar y ya uno los conoce. Para mí ha sido en lo personal positivo, porque toda esta gente tener el gusto y el tiempo de dedicarle ya mis puntos de vista, que ahora los tengo un poco más claros respecto al movimiento Viva Cristo Rey. Entonces, no sé si le pasó a otras personas, a mí me ha pasado y he conocido mucha gente ahora con la que ya podré platicar de este movimiento. Para mí sí fue muy importante el sábado haber salido y que tanta gente haya, porque fueron miles a los que poco a poco que se den cuenta y se decepcionen de la línea que están siguiendo con Gilberto, podrían ya estar buscando por qué línea ir y es donde nos podemos agarrar, los podemos atrapar y bueno, es mi visión en lo personal. Y bueno, Vicente, es la verdad, tu visión. visión en los dos comentarios que haces es, en realidad, es maravillosa. Te lo agradezco muchísimo y, pues, déjame, aquí pasó algo en la pantalla, algo Roberto raro. Castro está compartiendo pantalla. Ahorita los No, bueno, quitar. como quieras. Pues, Ahorita Vicente, hago. te agradezco muchísimo tu opinión, me alienta muchísimo. Te tienes toda la razón y pues vamos a aprovechar al máximo lo que nos estás contando. Muchísimas gracias, Vicente. Te mando un cordial abrazo. Muy bien. ¿Quién más quiere decir algo? Preguntar, criticar. Mira, está levantando. Leonor levantó la mano. Abre tu micrófono, Leonor, y adelante. Perdón, Sí, Mauricio, estaba electrónica también. quizá yo sea un poquito, no sé, siento que me abruma, necesitaría yo de alguna manera, si nos ayudas a organizarnos. Por ejemplo, yo hago apostolado, yo tengo la oportunidad de estar en contacto con mujeres de escasos recursos, bueno, antes de la pandemia. Ya hablábamos de la dignidad de la persona, ya hablábamos del favor de la vida, pero como organizar no sé qué curso que me ayude o nos ayude a varios a transmitir todo esto en los congresos que hacemos, por ejemplo, ahorita estamos intentando llegarles por Facebook, entonces empezar a pasar esas ideas como cosas chiquitas Sí, y la correcto. verdad yo siento como que me hace falta como organizarme para tener bien el contenido. Magnífico, Leonor. Pues cuenta con nuestro apoyo, con nuestra ayuda. El papel de los líderes es justamente ese, que tú puedas acudir, en este caso a mí, porque estamos más cerca tú y yo que de los otros 6 líderes, y apoyarte para que tú conozcas, asimiles, conozcas, sepas y definas las líneas a seguir y veas que tienes más avances en los próximos días, meses y años. Cuenta con mi apoyo personal. Gracias. Gracias, Leonor. Muy bien, ¿quién más había levantado la manita? Mauricio es el que sigue. Mauricio, te escucho con mucho gusto. Sí, Mauricio. No te oigo. Estás con el micrófono apagado. Ya, perdón. Te decía, Juan Bosco, que yo tengo un par de inquietudes más que preguntas. Excelente, plantéalas, por favor, porque luego las inquietudes clarifican el pensamiento de quien no conoce. Correcto. Yo apunté por aquí, ¿habrá apertura para las opiniones o vamos a repetir el esquema del consejo rector que en el caso de Frena solo es un 100? No vamos a clonar la tiranía de Frena que se desparramó por todas partes e hizo muchísimo daño. Okay. Hay gente muy valiosa, líderes de primerísimo nivel. Conozco varios en Guadalajara, en Monterrey, en La Laguna. Ahorita te puedo citar a Hugo Gama, que tenía una influencia en miles de personas y que fue brutalmente maltratado por Gilberto. Así, de forma brutal. Y su esposa también. Y una persona adherida a ellos, Gilberto la trató como carretonero de Tepito, con puras groserías de altísimo poder destructivo. Y cuando una persona, por ejemplo, también hoy me habló otro caballero
es todo un personaje, que es Beto Alfa Noticias, que tiene un canal con más de 100,000 suscriptores, tal vez medio millón, no lo sé, pero tiene muchísimos seguidores, y que es un católico íntegro. Pues también Gilberto se lo puso como chancla de marrano, porque se atrevió Beto a hacerle una pregunta que Gilberto tomó como una crítica. Y bueno, lo aniquiló. Y una vez que terminó esa llamada, inmediatamente me llamó a mí llorando. Entonces contesto, ¿se vale opinar? Claro que se vale opinar. ¿Se vale proponer? Por supuesto que se vale proponer. ¿Se vale disentir? Se vale disentir. Aquí no hay una autoridad autocrática. Somos un círculo de 7 personas abiertas a la fusión, a la integración, a la suma, con solo 3 condiciones: que los principios no negociables sean respetados de modo incondicional. Nada más. Es lo único que pedimos. ¿Por qué? Porque eso no es autoridad proveniente de nosotros. Está dicho por los papas, está dicho por el mismo Jesucristo, es doctrina de 2000 años. Eso es lo que nos define como católicos. Y una vez que se respeten, aunque no seas como lo dije, hay ateos que nos escribieron: soy ateo, no creo en Cristo, pero estoy con ustedes. ¿Qué puedo hacer? Y le contestamos, pues orientar el voto católico, o simplemente, si no quieres orientar el voto católico, convoca a la participación ciudadana en los asuntos públicos del país. Y me escribió, qué buena onda, me diste una super idea. Entonces, y estamos hablando de un señor de 40 años que se manifiesta católico, pero que está entusiasmado con el movimiento. Así que, en ese sentido, sí somos incluyentes, pero no al estilo Gilberto, que fue incluyente de Tocho Morocho. Nosotros somos incluyentes en el sentido de, ¿vas a empujar la carreta en la misma dirección? Jálale. Y si tu manera de mascar chicle es distinta a la mía, no importa. Si tu manera de pensar no coincide con la mía en ciertas cosas, veamos qué nos une y no qué nos separa. Aquí no hay autocracia, mi querido Mauricio. Existe el estilo de mando que ya les transferí a ustedes. Nosotros hemos sido entrenados, bueno, yo los entrené a los 6 fundadores que comparten conmigo el primer círculo, en ser estrictamente padre adulto, padre educador, donde lo que buscamos no es hacer que el otro haga, no, sino hacer que el otro quiera, convencido de lo que conviene hacer por el bien de todos los involucrados. Así que nuestra labor es persuasiva, nuestra labor es vinculatoria, nuestra labor es sinérgica. Estamos haciendo honor al nombre de este grupo, sinérgica y vinculatoria. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Sí. Y la otra inquietud que te quisiera preguntar, Jorge y yo vivimos el tema de tu desafuero, por llamarle de alguna manera, con el Consejo Rector. Sí. Siempre me he preguntado, tú claramente siempre has dicho que nunca creíste en el objetivo de que renunciara. Lo dije desde el principio, desde la primera manifestación. ¿Por qué te adheriste a Frena sabiendo que este era el único objetivo, al menos que estaba? Por una razón muy importante, que se parece mucho a lo que dijo Vicente. Porque iba a haber muchos ciudadanos reunidos que despertaron. El mérito de Gilberto, que es incuestionable, hagamos a un lado su estilo de autoridad y su psicopática manera de ser, que está en su ADN y que es irremediable. Hagamos a un lado eso y quedémonos con lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Pues no sé cuántos millones, pero muchos millones de ciudadanos que estaban dormidos y que despertaron. Y que en este momento van a empezarse a preguntar, ¿y ahora para dónde jalamos? Y ahí estamos nosotros.
¿sí? Entonces, Ok. ¿por qué me sumé? Aunque después me expulsaron. Porque yo sabía que el objetivo de despertar conciencias sí se iba a lograr. Por esa razón me pesó haber sido expulsado. Pero yo seguí despertando conciencias por mi lado, porque tengo una cobertura enorme en mis redes. Seguí despertando conciencias y empujándolos a que protestaran, ¿sí? Y a que despertaran a otros y protestaran. Porque aunque la protesta en sí misma no iba a hacer que López se fuera, sí estaba sumando voluntades para tener más gente despierta en esta fecha. Muy bien. Aunque esta fecha yo esperaba que fuera el día 30 de noviembre, pero pues se adelantó el harakiri. Bueno. Bueno, si me echas a andar, yo diría que 33 días antes de la meta anunció su plan B, cosa que, bueno, ya algunos de ustedes saben mi narrativa. Pero bueno, Y la otra es que qué bueno que va a haber gente que pueda disentir, así se sentirá cómodo Jorge. Sí, claro. Jorge, bienvenido, mi querido Jorge. pues sí, es que si no, ¿cómo vas a tener a mí ahí? No, pues estás. Y yo en la mañana Como dice mi papá, a favor de nada, contra de todo, a favor de nada. No, no es cierto. Pero en la No es mañana cierto. la contestación que me diste me alentó mucho. Mucho. Cuando te pregunté tu opinión y me contestaste inmediatamente de manera grata y empática, pues la verdad es que gracias, Jorge. Sí. Pues mira, yo creo que lo que más está desperdiciando Gilberto hoy es precisamente los comentarios adversos, pero que al parecer algún día los escuchó. Yo creo que lo más interesante será empezar a despertar a la gente que tiene que estar haciendo varias causas en su vida. O sea, si algo nos llevó a lo que estamos es la apatía, lo mismo que dijiste, sí. ¿Por qué no formamos un partido que se llame abstencionismo y ganamos? Entonces, Es una la, paradoja muy cierta. la apatía no es idea mía, me la fusilé, pero fíjate que la analogía de lo que te estoy diciendo es hay que jalar a la gente sin que tenga que dejar frena. Claro, no se trata de decirle, oye, ya no seas frena. No. Exactamente. Entonces, No. si está encantado o desencantado, también Igual. pertenece. Sí, También pertenece. claro. ¿Sí? Ahora, tenemos que darnos cuenta de que todos los ciudadanos que hoy llegamos a este punto donde estemos, en el punto donde estemos de participación, debemos estar conscientes de que llegamos para quedarnos. Hay que apuntalar de que llegamos para quedarnos. Y en eso sí se gana muchísimo sobre la caducidad de frena. Esto es al revés, una anticaducidad. Y bien sabemos que esto puede llevar muchísimos años revertir, porque ellos llevan muchos años destruyendo y nosotros dejándolos. Exactamente. Sí. Entonces, la parte de educación ha sido devastadora. Devastadora. Mis padres se preocuparon porque yo estudiara en una escuela donde hubiera valores y principios diferentes a otras, pero pues no se dieron cuenta de que mientras habíamos algunos estudiando lo que debíamos estudiar, pues Noroña
Delgado, mismo López Labrador, estaban estudiando lo que hoy nos tiene como nos tiene. Cierto. Y además, llegaron al poder. Exacto. Entonces, entre la apatía, entre la ceguera de nosotros, Sí. ¿sí? Dejamos que surgiera esto, y esto tú lo has manejado muy bien, nos llevará años, tal vez generaciones, y eso lo que tenemos que saber es que llegamos para quedarnos. Ese es un Bien. punto muy importante. Muy bien, Jorge, claro. Y hay que sostenerlo a huevo de lugar. Y ya Sí. se volvió una carrera de resistencia. Sí. Entonces, hay que saber respirar, hay que saber descansar, a pesar de que las balas estén pasando. A pesar de que Hay sea que saber, fuego a granel. yo creo que lo que también debemos hacer, y fíjate que sí encaja muy bien lo del vuelo libre, porque hoy estamos viviendo cosas extremas. Y la única manera de hacer a la gente hacer cosas extraordinarias es el entrenamiento. Hay muy poca gente extraordinaria de nacimiento. Muchos somos gente con miedo, gente con muchas limitaciones, pero si alguien me hubiera dicho, mi padre jamás creyó que volara yo en ala delta. Siempre creyó que era broma, porque él sabía el pánico que me da la altura. El pánico que me da un día que se acercó a un barandal y que lo jalé, nada más porque se acercara, y jamás pensó que fuera a volar. Entonces, necesitamos mucho entrenamiento, mucha educación. Para eso estoy. De aquí a que entregue los tenis. Yo voy a procurar cuidarme y vivir muchos años más, porque quiero seguir entrenando grupos. ¿Sí? Ahorita tengo 5 grupos y voy a llegar al límite físico que puedo semanalmente, que son 12 grupos. Y aunque Y el manejo de las emociones, muchísimos temas. va a tener que ser clave. Va a Sí. tener que ser clave. Aunque Sí, muchos se están muriendo de risa de quién lo está diciendo, ¿no? Y les diré que yo las manejo muy bien porque las digo. No me las guardo. Y las disfrutas. Del No corazón, me las guardo y las disfruto. del corazón no te vas a morir, te lo juro. La verdad es que sí, necesitamos mucho entrenamiento. Correcto. Bueno, pues entonces yo formalmente el miércoles los voy a invitar a esos 2 cursos. Ojalá se inscriban en los 2 y muchas más personas, pero cuando menos en uno, en el que sea de mayor preferencia de ustedes. ¿Sí? Y también, bueno, habrá un costo decente. Mi misión no es enriquecerme, sino servir, pero pues también tengo que comer, ¿no? Y como decía San Pablo, el que al altar coma, al que al altar sirva, del altar coma. Se los decía, pues, en los primeros cristianos cuando tenían duda de si tenían derecho a cobrar o no su predicación. Pero lo voy a hacer factible para la inmensa mayoría, de manera que podamos arrancar al menos con unas 30 personas, porque estoy convocando a otros, un curso maravilloso sobre la historia de México y otro curso no menos maravilloso sobre formación en lo que dije, reevangelizando el mundo neopagano. Pero aquí en este grupo tenemos desde luego el tema de manejo de emociones, en el cual va a participar mi hijo Juan porque él es mi maestro en ese tema. Si yo aprendí algo en manejo de emociones, fue de Juan Bosco Abascal Jr.
Así que cuando toque pronto ese tema, no teman que no haga un buen papel. Él en ese tema me supera, ya lo verán. Bien, entonces, ¿alguien más que quiera participar, decir algo? Me quedan 10 minutos para tener 20 de Vicente, descanso volviste a levantar la mano. antes de mi siguiente taller que decidí hoy Sí. también participar. Volví a levantar la mano, Adelante. porque comentaste al principio que iniciábamos de nuestros miedos. Ya comentó algo Jorge muy importante, pero yo igual hablo en lo personal. De repente tengo miedo, porque el miedo y el temor, Exprésalo, ¿a qué le tienes miedo? pues precisamente yo sé que al tener miedo es por falta de conocimiento, ¿no? ¿A qué vamos a llegar? Siempre he tenido esto, por eso estoy aquí también, porque no quiero tener miedo. El miedo ha sido, ¿qué va a pasar mañana? Y el mañana no sabemos qué va a pasar. Me cae el 20 de que si no me activo hoy, pues más miedo tendría que tener. Me está cayendo el 20 de que ya este miedo lo tengo que superar. El miedo al mañana con este sistema, porque yo he estado en contra del sistema desde que tengo uso de razón, desde los 12 años yo tenía una conciencia en contra de este sistema y no ubicaba, porque en la familia no se hablaba de política, te callaban, de niño te callaban, eso es conversación de grandes, Ay, y bueno. siempre fue, y te vas dando cuenta de lo mal que está el país, la ciudad, la política, el policía de la esquina, todo eso yo crecí con mucho temor, con mucho miedo. Ahora llego a esta etapa, qué bueno que comentaste, Jorge, estar viviendo esto, no me lo creo. Bendito Dios que lo estoy viviendo, que nunca hubiéramos pensado pasar lo que estamos pasando y llegar con gente como ustedes, la gente que está aquí, la gente que he conocido, que vamos por un camino y que ya estamos buscando por dónde y la guía, ¿no? Entonces mi temor ha sido de toda la vida. Ahorita espero que con estos cursos, con tu plática, con estas sesiones y lo que venga, pues yo creo que ya dormiré un poco más tranquilo. Mi temor ha sido de toda la vida del mañana. Sé que no existe el mañana, pero no había logrado yo tener un grupo que me alentara si en la misma familia se limitaba mucho esto en otras generaciones. Pues Nada más es me da muchísimo gusto que lo expreses, porque una de las condiciones fundamentales en el manejo del miedo es expresarlo a personas o a una persona que tú sabes que no nos vamos a reír de ti, que no te vamos a descalificar, que no nos vamos a burlar en el sentido de, ay, ¿y a eso le tienes miedo? O de personas tontas que dicen algo que en todas las películas y en todas las series de televisión se ve, y en todos los momentos duros de la vida diaria se oye esta frase: no te preocupes, ya verás que todo va a estar bien. A mí eso me enfurece. Manifiesto mi indignación ante tanta ignorancia. A una persona que tiene miedo, no le digas, no te preocupes, ya verás que todo va a estar bien. Eso lo único que hace es incrementar su miedo. Lo único que hace es hacerlo sentirse no tomado en cuenta, no escuchado, porque el tamaño del miedo es subjetivo. Allí no hay verdad objetiva, es verdad subjetiva. Es indiscutible que tú tienes miedo. Y es indiscutible que decirte que todo va a estar bien es una estupidez, porque puede ser que no esté bien. Porque nadie conoce el futuro con certeza. Entonces, si no conocemos el futuro con certeza, ¿de qué podemos depender para dos cosas? O no tener miedo, o hacer del miedo una emoción suficientemente manejable. Y bueno, dado que el interés del grupo está manifestando este tema, queda definido que la próxima sesión comenzamos, mi hijo Juan y yo, con el tema de manejo de emociones. Me Creo parece que muy bueno. para este momento, Muy bueno, muy sano. extremadamente Y saludable además, e importante. el otro día vi una nota de un Starbucks. La otra persona puede estar en el límite. Trátala con calidez o algo así, decía.
Pero en este momento, si alguno de ustedes se ha quedado sin trabajo, yo sí, ha sido una de las sensaciones más desesperantes que he tenido en mi vida, más estresantes. Coincido contigo porque totalmente. Y hoy tenemos a flor de piel a mucha gente que ha perdido todo, que ha perdido el trabajo. La gente en Tabasco otra vez perdió todo, ¿sí? Y ni siquiera le avisaron, ni siquiera le evacuaron. Ahí te va el agua, cabrón. Bueno, institucionalmente hablando, hijos de su red. Sí. Y te quedaste corto. Y vamos a tener y vamos a convivir con mucha gente en desesperación absoluta. Muy cierto. Tenemos que manejar también eso. Totalmente verídico. Es inminente. O ya está sucediendo. Incluso en nuestros propios hogares. ¿Sí? Claro. Pues muy bien. ¿Alguien más? Todavía digamos que tengo 2 minutos para terminar. ¿No hay nadie con la mano levantada? Bueno, yo les pregunto, ¿qué les parecieron los objetivos que expliqué? Una maravilla. Maravilla. Leonor. Buenísimos. Eduardo. Dedo de levantado. Leonel. Sí, me pareció muy bien todo. Gracias, Eduardo. Leonel. Excelente. Lo único que quiero yo también es saber si alcanzamos a entrar a los 2 programas, cuándo serían y todo, o sea, que pudiéramos entrar. A mí sí me interesaría. Muy bien. Yo lo he visto en detalle el miércoles. Exacto, para saber cuáles son los 2 programas. Para que conozcas bien todos los detalles. ¿Tú crees que podamos tomar los 2? Sí, Leonel, muchas gracias. Y Mauricio, ¿qué le pareció? Y Roberto, han apagado su micrófono. A ver, díganos algo. Rogelio Aguilar, que ya lo encendió. Yo me adhiero totalmente. Solamente quisiera decir que tenemos muy conocidos a los enemigos, que tenemos su historia muy, muy conocida, pues el juramento masónico contra nosotros es directo y sabemos cómo atacan. Siempre han sido mentirosos, panfletarios, y infiltradores. Entonces, quisiera pedir, además de los esquemas de todo lo demás, pues que tengamos corsarios, tenemos que cazarlos al interior y al exterior, porque nos van a venir a buscar y a infiltrar, estoy seguro. Muy bien, Rogelio. Pues yo en esta semana, aparte de enviar los 2 programas que mencioné, voy a mandarles un documento que se llama Niveles de Participación en Viva Cristo Rey, para que cada uno me vaya diciendo en dónde siente que está su trinchera. Y a lo mejor creamos una que se llame Corsarios, ¿eh, Rogelio? Señor. No se nos había ocurrido, pero bueno, tu idea me parece magnífica. Bien, y Teresa Herrera, Luis Felipe González, Mario Gómez, Vero Acevedo, Carlos Anaya, Pepe Pineda, tienes abierto tu micrófono, dinos algo. Sí, lo único que quisiera yo saber es si los cursos son presenciales o son videoconferencias. Son virtuales todos. Virtuales todos. Sí, están bien diseñados, el material es formidable, ya lo he dado varias veces en ocasiones anteriores, con éxitos espectaculares. Incluso hay personas que alcanzaron niveles muy altos de tipo didáctico y ahora pues son profesores y replican mis cursos, incluso en los Estados Unidos. En Chicago tengo el mejor alumno replicando mis cursos. Y de eso vive en Chicago. Correcto. Me va bien. ¿Sí? ¿Se podría saber el costo para poder invitar a algunos de mis compañeros? Mira, el costo aproximado es de $1,500 anuales de inscripción. Perfecto.
y de 600 pesos mensuales de colegiatura. Correcto. Creo que es muy accesible y eso te da derecho a la posesión de los 14 libros de historia que son de mi autoría, más uno de Rodrigo Velasco y otro de mi papá, en total 16 libros que están incluidos en la inscripción y el pago mensual para hacer la adquisición de los libros sencilla, ágil y fácil y que no los tengan que comprar aparte de pagar la inscripción y la mensualidad. Una vez que se termine el tema, por ejemplo, vamos a decir, el tema es Hernán Cortés. Terminamos el libro de Hernán Cortés y yo lo mando a los participantes que estén al corriente en su colegiatura. Y así cada mes vamos a irnos a un tema por mes. Entonces el curso va a durar 14 meses porque son 14 temas. ¿Okay? Muy bien, Muy perfecto. bien. Es un curso de muy, muy alto nivel, ¿eh? Claro que no se preocupen por el nivel del lenguaje, porque si alguien no entiende alguna expresión, tengo 800 palabras para sustituir lo que dije que no se haya entendido. Manejo sinónimos con gran velocidad y me bajo al nivel del lenguaje que el público que está presente necesita para que las personas aprendan y se entusiasmen con aprender y transmitir. ¿Ok? Excelente. Además, Muchas gracias. la historia que yo transmito, aunque tiene fechas y lugares y nombres, en realidad no se trata de eso. Es muchísimo más profunda. Yo podría decir que los cursos que doy son filosofía de la historia. El entender por qué sucedió tal cosa, ¿sí? Y por qué esa cosa que sucedió produjo tal otra, y así sucesivamente hasta el momento actual. Porque la historia explica cómo es que llegamos a este brutal, dramático y destructor momento. Para eso sirve la historia, para entender lo que está pasando y poder modificar tanto el presente como el futuro. Excelente, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, me despido. Nos vemos de hoy en 8 con el tema manejo de emociones, ¿correcto? En donde va a participar como titular, yo voy a estar, pero va a estar como titular mi hijo Juan Bosco, a quien tendrán el gusto de conocer y ver la magistral forma como desarrolla el tema de manejo de emociones. En eso se especializó y en este caso el hijo superó al maestro. Bien. Bien, pues muy buenas noches a todos. Buenas noches. Un placer Buenas noches. estar este ratote con ustedes. Me sirvió, es curativo. Me siento mejor que cuando empecé y les deseo lo mejor. Ya les encargo una oracioncita para que pueda yo recuperarme al 100%. Seguro. Un abrazo, rompecostillas, Juan. Gracias a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias, buenas a noches. todos. Buenas Bye. noches. Buenas noches. Que sigas mejor, Juan. Gracias, gracias.